tal amigos del Tiempo Latino? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales y bienvenidos a otro en vivo de El Tiempo Latino, el periódico en español de mayor circulación del área metropolitana de Washington, D.C. Amigos, a diario les ofrecemos información oficial y confirmada de último momento sobre la pandemia a través del tiempolatino.com y nuestras redes sociales, @El Tiempo Latino. No deje de seguir nuestro Facebook Live, en mi caso, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, y Rafael Ulloa, editor ejecutivo, hace en los distintos horarios a lo largo de la semana. Por lo general, un par de horas antes o incluso otras con anticipación, nosotros publicamos un link en el que usted puede hacer clic y sintonizarse para que reciba la transmisión. Este live también se lleva a cabo paralelamente a través de nuestro Twitter, @El Tiempo Latino. Nuestro mensaje es a tomar las medidas de prevención al máximo, a quedarse en casa y solo salir para actividades esenciales. Si usted ya entró en la fase 1, está en una ciudad donde entró en la fase 1, como aquí en Washington, D.C., o está en más avanzado, pues le pedimos que si va a salir a una actividad de recreación o esparcimiento, lo haga tomando las medidas de distanciamiento social y las recomendaciones de los CDC, porque definitivamente juntos venceremos la pandemia. Hoy es viernes de salud y les queremos decir desde ya que usted puede hacer sus preguntas al doctor Puig, que tenemos invitado el día de hoy, un invitado recurrente, al Facebook Live y en Twitter con el hashtag Viernes de Salud. Ya se los vamos a colocar ahí en pantalla para que usted pueda hacer sus comentarios también. Si tiene comentarios que hacer o consultas o preguntas, puede hacerlo directamente allí. Quiero recordarles, antes de entrar en materia, que, como siempre les digo, el Tiempo Latino forma parte de un selecto grupo de medios en todos los Estados Unidos que estamos haciendo cobertura local sobre la pandemia, porque en una pandemia global las noticias locales importan. Así que tú puedes apoyar a El Tiempo Latino, pues darle tu apoyo al periodismo local haciendo clic en el link que justamente en este momento estamos colocando en pantalla. Así que desde este chat en vivo, ya lo va a mostrar ahí en pantalla y está en el chat del live. Usted puede entrar y hacer su donación libre de impuestos, incluso estamos hablando desde individuos hasta organizaciones o empresas. Esto está libre de impuestos y entra en su libre de la declaración de impuestos. Bien, quiero hacer un resumen de lo que ha sido las principales noticias locales en DC, Maryland y Virginia, mientras que les pido que ustedes vayan compartiendo. Vamos a compartir en nuestro muro del Facebook, en grupos, de manera tal de que nuestros familiares y amigos que les interese esta información le pueda llegar, pues, de manera oportuna. Aquí en DC, el CORE ofrece pruebas gratuitas de COVID-19 porque la organización sin fines de lucro Community Organized Relief Effort ofrecer pruebas gratuitas de coronavirus mediante hisopos nasales a los manifestantes de Black Lives Matter en Washington, D.C. Este viernes 12 y el sábado 13 de junio el despistaje está disponible para los manifestantes y cualquier otra persona que desee hacerse la evaluación. Googlee el nombre de esta organización aquí en D.C. y va a encontrar mayor información. Particularmente en Prince George, entrará este lunes en la fase de reactivación económica. A pesar de ser el condado de Maryland con mayor cantidad de casos positivos de coronavirus, Prince George entrará este lunes en la segunda fase de reactivación. Las autoridades políticas y sanitarias del área seguirán de cerca el tema de la pandemia en la zona ante un posible rebrote o recontagio tras las recientes manifestaciones ahí pues realizadas para exigir justicia por la muerte de George Floyd. Por otra parte, el personal sanitario de Richmond, esto ya yéndonos a Virginia, pues, y Chesterfield, trabajan para tratar el riesgo del COVID-19 en los hispanos. Autoridades de salud de Richmond y Chesterfield están trabajando juntas para expandir los servicios a las comunidades hispanas y otras personas que han sufrido en mayor medida el impacto del coronavirus. Si bien ambas áreas reconocen que las preocupaciones de salud pública persisten para todos los residentes, pues señalaron que algunos están presenciando una mayor carga de casos. En el plano nacional, el senador republicano pregunta si el COVID-19 afecta a las personas de color porque no se lavan las manos. Bueno, esto es increíble, pero cierto. El senador republicano Steve Hoffmanair del estado de Ohio está bajo fuego esta semana, bajo la línea de fuego, porque después de preguntar si los afroamericanos o la población de color se han visto desproporcionalmente afectados por la nueva pandemia del coronavirus porque no se lavan las manos tan bien como los otros grupos. Bueno,
lamentable esta información. Esto estuvo circulando en todo el país y pues esto, por supuesto, en el marco de, sobre todo en el marco de lo que está ocurriendo ahora con las protestas, que ya lo hemos conversado aquí. El miércoles tuvimos un excelente programa, si usted no lo vio, puede ir atrás, hablando de racismo, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, y obviamente también la vinculación a la vinculación con el tema de las protestas también. Siempre el viernes pasado, el viernes de salud, tuvimos un especialista y hablamos de el alto riesgo al que estaban estos grupos que están protestando, porque no están tomando las medidas de distanciamiento. Lamentablemente, una causa muy justa, pero lamentablemente desde el punto de vista de salud, pues puede traer sus consecuencias, decía la experta el viernes. Así que bueno, estamos a la espera del periodo de incubación y ver cómo se va a reaccionar esto en los números. Los números hablarán por sí solos. Allí, por cierto, en las noticias que le dábamos hace unos minutos está la información. Si usted ha participado en esta protesta, cómo hacer para usted poder realizarse una prueba. Esta organización local que va a estar haciendo pruebas aquí en DC. Bien, para comenzar, hoy vamos a conversar de la hidroxicloroquina. Pues este fármaco ha estado pues, en la arena pública ya por un tiempo. Inicialmente hubo investigaciones que decían que pues, no tenía un gran impacto en el tratamiento con respecto al COVID-19. Sin embargo, recientemente, si no me equivoco, la semana pasada ya hubo una retracción de estos estudios. Es decir, como titulamos este live, la hidroxicloroquina sigue viva. ¿Qué va a pasar con este medicamento? ¿Cuál es el respaldo en que vamos a tener que confiar? ¿Qué avances se espera? ¿Por qué ocurrió esto de la retracción en estas publicaciones que son tan prestigiosas? El doctor Álvaro Puig, quien nos está acompañando el día de hoy, y es director médico de Prior Medical Group en Arlington, Virginia, y pues invitado recurrente, nos va a aclarar esta y otras dudas, y vamos a conversar también del tema de las vacunas, que es algo que a todos nos interesa y estamos inquietos por esta carrera con el tema de la vacuna. Pero para comenzar, quiero compartirles un reporte para que entremos un poco en contexto sobre lo que ha sido pues, el tema de la hidroxicloroquina que prepara nuestra colega Daniela Gómez. Damos unos segundos. Déjenme colocárselo en este momento en pantalla para que ustedes puedan también escucharlo. Estamos activando justamente ahora el audio. Ahí lo tienen. Vamos a ver este reporte y luego entramos con el doctor Álvaro Puig. En la actualidad se ha confirmado más de 7.300.000 contagios y 480.000 muertes a causa. En la actualidad se ha confirmado más de 7.300.000 contagios y 480.000 muertes a causa del COVID-19 desde su aparición a finales del año 2019. Ante esto, la carrera por una vacuna ha crecido exponencialmente. Así lo confirma la Organización Mundial de la Salud, en el que expresan que hay 120 estudios candidatos para la creación de dicho medicamento. Desde comienzos de la pandemia fueron varias las soluciones planteadas por médicos e investigadores, en los que incluían tratamientos alternativos para la enfermedad. Tal es el caso de la hidroxicloroquina, un fármaco con impacto positivo en pacientes con malaria, lo cual llevó a realizar estudios en pacientes positivos para coronavirus. Así fue la base de los ensayos publicados por The Lancet y New England Journal of Medicine, en la cual analizaban la utilización de dicha medicina en pacientes con COVID-19 a nivel mundial. Sin embargo, recientemente a través de sus portales se retractaron sobre estos artículos, ya que despertaron serias preocupaciones respecto a su veracidad referente a los datos recolectados por Sojasphere Corporation, cuyo fundador, Saban Desai, es también uno de los investigadores principales del estudio. En otras palabras, la conclusión de que esta droga no es efectiva en el tratamiento realmente no tiene ninguna base científica. Y lo preocupante es que los estudios que hubieran podido hacerse en todo este tiempo realmente no se hicieron, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que estamos teniendo. Estas fueron las declaraciones del doctor Álvaro Puig Rodríguez, quien es especialista en medicina interna y se desempeña como director médico APMD del Privia Medical Group en Arlington, Virginia, en su última entrevista para El Tiempo Latino.
Sin embargo, la utilización de la hidroxicloroquina no será desechada, pero sus estudios serán usados con mayor cuidado, asegura la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las preocupaciones que giran en torno a la enfermedad es que este puede convertirse en un virus endémico de acuerdo con portavoces de la OMS. El desarrollo de la cura sigue su curso, en el que varios ensayos han demostrado acercarse más a ella. Reportó para El Tiempo Latino, Daniela Gómez. Bien, tenemos en pantalla ya al doctor Álvaro Puig, lo veíamos en el reporte. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos, como siempre, acá El Tiempo Latino, las puertas abiertas para usted, y gracias por venir y compartir información de interés para toda nuestra audiencia. Gracias, Ricardo, por la invitación y un saludo especial a tu mesa de trabajo. Muy bien, ahí estábamos viendo en el reporte que hacía Daniela, pues los detalles sobre lo que ocurrió con la hidroxicloroquina, particularmente que en líneas generales, cómo entender que haya ocurrido esta retracción o que se hayan, en términos coloquiales, echado para atrás, porque así, para que la gente lo entienda. La verdad es que hubo una retracción de unos estudios que decían que la hidroxicloroquina pues no tenía un mayor impacto, ¿no?, en el tema del tratamiento del COVID-19. Y es un fármaco que ha estado en la palestra pública porque el mismo presidente Trump lo ha promovido y se ha hablado mucho, a pesar de que ese fármaco se usaba, ha sido satisfactorio para el uso de la malaria. Y yo quisiera que usted me hable un poquito más a detalle qué vincula una patología o una enfermedad o un virus, no sé cómo llamarlo en todo caso, con otro, ¿no? Y por qué ocurre esto en estas publicaciones de científicas tan reconocidas. Bueno, reconocieron que no podían verificar la veracidad de esos datos, pero se echaron para atrás. Sí, desde luego. Yo creo que es importante hacer varias aclaraciones. La primera de ellas es que la hidroxicloroquina ha sido uno de los medicamentos que más ha sido sometido a investigaciones científicas. El hecho de decir que sigue viva no quiere decir que en algún momento se considerara que estuviera muerta, que lo hubieran sepultado. De hecho, en los websites que te mandé, Ricardo, me gustaría que pusieras uno en particular que siempre pongo con frecuencia en tus invitaciones. Y básicamente viene de la página del website de Pharmacy Practice Resource Center, en donde están establecidos todos los tipos de medicamentos que están siendo analizados para tratar COVID-19. Si tú te fijas, la hidroxicloroquina no solamente ha sido materia de uno o dos estudios, hay bastante investigación que ha sido efectuada con este medicamento. De hecho, hoy por hoy siguen saliendo nuevos reportes acerca de resultados. O sea, en ningún momento se ha considerado que la hidroxicloroquina ha sido algo o sea, que definitivamente se abolió para el tratamiento de esto. Entonces, fíjate ahí en donde estamos mirando en la primera sección, todas esas líneas azulitas pequeñas son medicamentos que están siendo testeados de alguna manera. Si te vas a donde dice agentes antivirales, está la sección de la hidroxicloroquina. Por favor, haz clic ahí. Sería bueno también que pusieras el link para esta página para que la gente se enterara. Si tú bajas un poquito más, lo que se está describiendo ahí básicamente es qué es la hidroxicloroquina, por qué, de dónde sale la hipótesis, o sea, por qué podría ser benéfica, cuáles son los estudios que se están manejando a ese nivel. Entonces, fíjate que ahí en la cuarta columna están todos los estudios que, a los que la hidroxicloroquina han sido, ha sido materia de estudio. Sigue bajando, por favor. Entonces, están los reportes de los chinos, de los doctores chinos que se hicieron inicialmente. Están los reportes franceses. Hay muchos estudios que se están efectuando con hidroxicloroquina. Ahora, tú me mencionabas por qué, si es un medicamento para la malaria, por qué se ha considerado, en cierto modo, pues para el COVID-19. Esta es una medicina que en algún momento fue testeada para otro tipo de coronavirus. ¿Recuerda el SARS-CoV-1 y el MERS? Entonces, en algún momento fue materia de estudio para esto. Entonces, la base básicamente era, bueno, si esto funcionó en cierto momento para esos otros virus, vamos a testear a ver qué está sucediendo acá. Hoy por hoy se sabe que en ensayos basados en experimentos in vitro,
esta es una medicina que definitivamente replicaba inhibía la replicación del virus. ¿Qué es lo que hace el virus? Básicamente, el virus inyecta su material genético y a la célula de nosotros. Ya, o sea, ya el resto son más cosas, las que están mostrando. Y es remdesivir lo otro. Exactamente, pero es importante que o sea, postearas en la referencia para tener en cuenta que la hidroxicloroquina no en ningún momento pues, se ha dejado de considerar como tratamiento. Entonces, estaba hablando del mecanismo de acción. Básicamente lo que hace la hidroxicloroquina es inhibir la replicación del virus. Se ha demostrado o sea, ampliamente en estudios in vitro que lo hace de cierto mecanismo, particularmente si está vinculado con moléculas de zinc. Entonces, en este momento se está testeando si realmente adicionar a hidroxicloroquina y zinc, suplementos de zinc, podrían ser beneficiosos al tratar de inhibir este tipo de replicación. Entonces, es importante hacer la salvedad nuevamente que la hidroxicloroquina nunca estuvo descartada. ¿Qué fue lo que sucedió con este asunto? La Organización Mundial de la Salud, al ver varias terapias que estaban siendo consideradas, quiso diseñar un estudio bastante amplio, multicéntrico, randomizado, que se llama el Trial Solidaridad, en donde se iban a testear diferentes medicinas. Uno era el remdesivir, otro, una medicina que se utiliza para el HIV, Calitra, otro, la hidroxicloroquina, bueno, y no recuerdo cuál es creo que son esteroides, el otro grupo. De todas maneras, se comenzaron a recopilar los pacientes y la idea era someter de manera aleatoria a los pacientes COVID-19 a diferentes esquemas de tratamiento, uno de estos pues siendo la hidroxicloroquina. Al estar publicados estos datos en el Lancet, en el journal, en esta revista médica, Lancet, pues básicamente la Organización Mundial de la Salud tuvo temor en continuar estos estudios, precisamente porque estaban diciendo, bueno, realmente hay algo que puede ser riesgoso para los pacientes al someterlos, entonces no hay necesidad de seguir adelante. Sí, pero en todo caso, quisiera saber un poco para que la gente entienda, porque estamos hablando de publicaciones de reputación, ¿no? Científica, para que la gente entienda qué fue lo que provocó que hubiese... que ellos dieran esa información de que en efecto no iba a tener, o sea, esa efectividad, valga la redundancia, que se esperaba, por un lado, porque por otro lado yo sé, y según lo que ha sido publicado, es que hubo un conflicto de intereses y no hubo acceso a la información transparentemente, vamos a decirlo, claro. Y entonces ellos dijeron, no podemos, lamentablemente no podemos dar fe de que esto es así, entonces la hidroxicloroquina sigue viva, no en efecto de que se haya dejado de utilizar o hacer los estudios o las investigaciones, como usted lo decía hace un rato, pero esa barrera que ellos habían puesto desaparece, ¿no? Sí, claro. Otra cosa importante, cuando tú estás evaluando la literatura médica, tú tienes que mirar qué tipo de estudio tú estás considerando. No todo lo que se publica tiene la misma validez científica. Si tú me puedes... Yo te mandé una pirámide, una diapositiva con una pirámide. Sí, vamos a colocarla. Para explicar un poquito de lo que se trata. Y la pandemia es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en cuestiones de publicar material. Por la rapidez que necesitamos en cuanto a resultados, en cuanto a información. Entonces necesitamos tener información prácticamente que a la mano y ojalá rápido. Entonces, cuando nosotros como personas de la salud estamos evaluando la validez de un estudio, tenemos que mirar cuáles son los tipos de estudio. Y hay dos tipos de estudio, unos que son observacionales y otros que son experimentales. Entonces, si nos fijamos en esta, se llama la EBM Pyramid, que es la Evidence Based Medicine Pyramid. O sea, qué tan fuerte, qué tan de impacto puede ser el estudio que estoy analizando. En la franja verde, lo que básicamente dice son las editoriales, los comentarios de alguien, la opinión de un experto. No tiene tanta validez científica, así sea un experto de una universidad muy reputada. De todas maneras, es la opinión de alguien. Es lo inferior que puede tener. En la franja azul, la violeta y la roja,
son los estudios observacionales. Básicamente son estudios en donde ya lo que se quería evaluar ya pasó y vamos a mirar qué pasó anteriormente. Queremos analizar qué fue lo que pasó. Y este estudio de Lancet era un estudio retrospectivo. Pues básicamente lo que ellos quisieron hacer, o sea, la teoría de ese estudio era recopilar todos los datos de los pacientes COVID-19, mirar cuáles de ellos habían sido sometidos a tratamiento con hidroxicloroquina, cloroquina como terapia sola o combinación hidroxicloroquina y cloroquina con antibiótico acitromicina, macrólidos. Lo que ellos habían dicho es que obtuvieron datos de alrededor de 670 y tantos hospitales alrededor de todo el mundo, en donde ellos tenían acceso directo con los datos de los Electronic Medical Records. Acuérdate que hoy por hoy todo se utiliza con sistemas de computador, y estaban haciendo análisis para ver si los pacientes que habían estado expuestos a este tratamiento, o sea, ¿qué pasaba con esos pacientes? Lo que ellos reportaron fue que pudieron incluir una base de datos de 96,000 pacientes. Y bueno, y los agruparon en diferentes secciones como tal, y fueron capaces de concluir que los pacientes a los que habían sido asignados con este tratamiento, la mortalidad podría estar aumentada a expensas de desarrollo de arritmias cardíacas, que ese es el problema básicamente que se tiene en la medicina. Esta medicina induce pues ritmos anormales en el corazón, y está contraindicado en esto. Entonces, cuando uno tiene, si volvemos nuevamente a la pirámide, ahí estamos, básicamente el estudio estaría más o menos en la franja roja, pero los estudios realmente que tienen validez científica son ya cuando están en la línea, en los de más arriba, los que dicen randomized control trials, que son los estudios en donde yo voy a dar un tratamiento de una manera aleatoria a un grupo de pacientes que cumplen unas características similares, voy a seguirlos durante un tiempo y voy a tener conclusiones. Ahora, si yo recluto más pacientes, entre más pacientes yo reclute y entre más tiempo se haga la intervención, pues el estudio va a tener más validez. Entonces, cuando estamos hablando de un estudio como ese, un estudio experimental, esos son los estudios realmente que nos permiten sacar conclusiones. Esos estudios retrospectivos, como los de Lancet, lo que a uno le sugiere es ciertas hipótesis, como, bueno, partamos de la idea de si esto pasó, seguramente podemos formular una hipótesis y hacer un estudio aleatorizado. Entonces, a pesar de que no era un estudio de los mejores, pues lo interesante era que era un estudio de muchas personas reportadas y que estaba reportado en uno de los journals médicos con mayor prestigio, o sea, donde se publique estos artículos tiene una importancia radical, sobre todo para los médicos. No es lo mismo pues publicar artículos de salud en un journal de estos como comparado con cualquier otra publicación. Entonces, esa es la seriedad de este asunto, no solamente el tamaño de la muestra, el tipo sino quién lo publica, ¿sí? Es tan importante. O sea, básicamente si son revistas tan prestigiosas, pues uno asume que las cosas se hicieron bien. Entonces, cuando publican esto, eso se publica en mayo 22, este artículo, entonces quieren, o sea, hay mucha gente que cuestiona, que critica esos artículos, esto es muy válido. Entonces quieren decir, bueno, 96,000 pacientes, ¿cómo hicieron para reclutar información en 671 hospitales de los 6 continentes? O sea, es interesante, queremos saber. Cuando hicieron eso, fueron a la persona que hizo el análisis. Ahora, el asunto, pues sí, el doctor, uno de los autores es miembro de Surgisphere, que fue la persona, o sea, fue la institución que hizo el análisis. Eso no tiene nada de malo. El asunto, lo que tuvo de malo fue que él no quiso mostrar la manera, el método que utilizó, ¿sí? Ese fue el problema. O sea, al verse confrontado, lo que él dijo simplemente, en la primera ocasión dijo que algunos de los datos se habían confundidos porque algunos de los hospitales que habían registrado en Australia eran de Asia, entonces que los datos estaban anormales, no sé qué, porque una de las cosas por las cuales todo esto se cayó fue porque la mortalidad estaba expresada mal. O sea, los que ellos estaban expresando no eran, pues, no eran verificables con las fuentes oficiales. Entonces dijeron, bueno, déjenos ver los datos, queremos mirar, o sea, cómo obtuvieron. Claro, pero si había confusiones, entonces, ¿hasta qué punto?
Exacto. La Entonces, confiabilidad hasta qué punto llega, ¿no? Queremos evaluar cómo hicieron. Lo que ellos dijeron, bueno, excusas de ese estilo. Después, los investigadores, los demás investigadores que estaban ahí en ese artículo dijeron, realmente queremos revisar los datos bien y queremos contratar a una empresa que pueda hacer una auditoría específica sobre esto. Y la compañía simplemente lo que dijo fue que ellos tenían conflicto, o sea, se violaba el asunto de la confidencialidad al mostrar. Y simplemente entonces los otros autores dijeron, bueno, entonces no queremos que esto esté publicado más y vamos a retractarnos de lo que publicamos en este journal. Eso es algo muy grave cuando estamos hablando de medical research, ¿sí? O sea, una publicación, sobre todo de o sea, hay que anotar otra cosa, y es que basado en estos resultados, trial de la Organización Mundial de la Salud se detuvo, se congeló, porque dijeron, no vamos a exponer a pacientes a un brazo de tratamiento en donde se sugiere que hay riesgo al tratar pues estos pacientes. Entonces, eso es algo gravísimo. Sí, doctor, yo quería preguntarle, ¿hasta qué punto reabre esto en las puertas entonces para retomar otros estudios que se dejaron de hacer? Usted mismo lo comentó en declaraciones para El Tiempo Latino, para un artículo, una nota que está publicada, por cierto, en eltiempolatino.com. Allá hay un audio del doctor que usted puede escuchar entrando al tiempolatino.com, y usted decía que se dejaron de hacer bueno, se dejaron de tomar acciones desde el punto de vista científico e investigativo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? La OMS anunció que va a retomar, ¿no? Lo que había detenido. ¿Qué va a pasar ahora y cómo va a beneficiar esto a los pacientes con COVID-19, doctor? Pues la semana pasada ellos mismos se pronunciaron al respecto. O sea, tan pronto hubo la retracción del paper, ellos dijeron, bueno, nuestro trial, la idea era mirar si el brazo de tratamiento con hidroxicloroquina servía. Ellos dijeron, no tenemos evidencia real de que esa medicina sea tan riesgosa o que induzca mortalidad o que induzca arritmias cardíacas de manera significativa. Entonces volvieron lo reabrieron, pues. Pero estamos hablando, o sea, si todo esto ha ocurrido tan velozmente, tan rápidamente, básicamente necesitamos resultados rápidos. O sea, de tener esto 1, 2, 3 semanas conlleva bastantes consecuencias. Entonces, ya oficialmente ellos han dicho que vuelven a retomar la actividad para continuar con el Solidarity Trial. Hay otro estudio también que se llama el Recovery Trial, que también incluye hidroxicloroquina como brazo de tratamiento. También entonces pues se ha retomado. Pero el asunto básicamente es ese, o sea, todas estas autoridades han hecho estas decisiones de acuerdo a los resultados publicados por The Lancet. Ahora, ¿qué fue lo que sucede con el New England Journal of Medicine? Otra de las grandes revistas, journal, que nosotros pues, hacemos, siempre buscamos, asumiendo que todo lo que se publique ahí pues prácticamente es la veracidad. Otro artículo que se publicó en New England Journal of Medicine mencionando pues ciertos datos acerca de medicinas que se utilizan para la hipertensión y en el sistema cardiovascular, pues también los datos habían sido analizados por esta misma compañía y los autores eran los mismos. Entonces el New England Journal of Medicine al darse cuenta de esto, de que esa compañía estaba siendo cuestionada y los datos no eran tan verídicos, simplemente pues retractaron el paper que también habían puesto a ese nivel. Entonces es interesante. Por ejemplo, tú estás mostrando ahí un artículo que salió la semana pasada acerca del tratamiento con hidroxicloroquina en pacientes que han estado expuestos a pacientes con COVID-19. O sea, los pacientes, mejor dicho, que tuvieron contacto con pacientes después del hecho de haber tenido contacto, dar hidroxicloroquina como tal. Y básicamente las conclusiones de ese artículo pues no mostraron cierta diferencia. Sin embargo, la crítica también que uno puede hacer como clínico es que la muestra no fue tan grande. Bueno, es decir, hay otras cosas. O sea, de pronto los resultados podrían ser diferentes si hubieran reclutado más pacientes y otro tipo de características. Pero eso es para darte un ejemplo de que la hidroxicloroquina realmente ha sido materia de investigación sin una pausa en todo este tiempo. Bien, doctor. Precisamente sobre
para continuar el tema de la hidroxicloroquina, ¿qué información existe? Básicamente ya pasando, disculpe, al tema de las vacunas que también quiero tocar. ¿Qué información existe sobre vacunas que se están desarrollando para el COVID-19? Porque ya sabemos que hay incluso Moderna Inc., es una entre las otras farmacéuticas, pero sabemos que esta va a aplicar pruebas masivas en julio. Hábleme un poco de qué se sabe al respecto. Usted era... Cuando nosotros hablamos al principio, ya el doctor Puig, para los que ya lo conocen, ha estado acompañándonos en distintos programas a lo largo de esta cuarentena, desde que pues empezó esta cuarentena, y usted mismo ha comentado en otros programas que esto no es así de la noche a la mañana, de tardar pocos meses, sino que esto lleva tiempo de estudio. Sin embargo, ha habido como un aceleramiento, lo que quizás antes se hacía en cierto tiempo se está condensando, ¿no? ¿Cómo avanza el tema de las vacunas para el COVID-19? ¿Qué adelantos, qué información actual hay al respecto, doctor? Sí, claro. Pues esta es una de tus preguntas favoritas desde que desde que he sido invitado a tu programa en cuanto a las vacunas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Y vale la pena mencionar algo que se llama el Operation Warp Speed, que es una sociedad que se ha hecho entre varias entidades del gobierno con ciertas casas farmacéuticas, precisamente para pues desarrollar algo más rápido. Tú mencionabas Moderna. Yo te mandé también un link dentro de la sección de vacunas, que valdría la pena que tú mostraras también, que básicamente es el COVID-19 Vaccine Tracker. Entonces, sería útil también que mostraras en la descripción esto. Sí, lo estamos viendo en este momento. Entonces, baja un poquito más. Ya vamos a colocar el link. Baja un poquito más, porque es importante que la gente entienda que cuando estamos hablando de la investigación que se está haciendo en vacunas, no estamos hablando de una o dos, ¿sí? Fíjate ahí quieto. Ahí donde dice Show 10, tú puedes buscar hasta 100 o más vacunas que están siendo texteadas, pues, o sea, que están siendo materia de investigación en este momento. Hay bastantes, hay muchísimas, ¿sí? Entonces, hay que encontrar cuál es el nombre de la vacuna como tal, quién es la institución que está patrocinando esto, en qué fase de tratamiento está, cuáles son los institutos que pueden estar pues, soportando esto y quién está financiando esta investigación. Por ejemplo, la tercera que tú ves ahí es Moderna, la que estás mencionando. Hazle clic al botoncito verde que está ahí. Hazle clic al botoncito verde. Al botón verde, vamos para atrás. Sí, ahí te fuiste a la página web de Moderna. Entonces, pues Moderna básicamente lo que es la vacuna que ellos están diseñando es una vacuna con un material genético muy similar al del COVID-19. Va un poquito ahí. Fíjate que ahí están diciendo cómo fue que se diseñó el estudio y detalles particulares, en qué fase de tratamiento están como tal. Entonces, valdría la pena también mirar cuando estamos haciendo, cuando uno quiere sacar medicinas o vacunas o cosas de estas, hay diferentes fases para el desarrollo de estas terapéuticas. La primera fase, básicamente, cuando uno dice que algo está en una fase 1, uno asume que ya esta medicina ha estado sometida a estudios animales y que no hay problemas, ¿sí? Básicamente lo que se hace en fase 1 es mirar qué tan segura es la terapia. Entonces, uno recluta a un número pequeño de pacientes, usualmente son 80, 100 pacientes, les da la medicina y mira a ver qué pasa. Vaya a la fase 2, ¿sí? Si no se presentaron problemas relacionados con seguridad, ya la fase 2 va a mirar cuál es la dosificación, cuál es la dosis que deberíamos implementar, ¿sí? Y va a incluir a más pacientes, unos 200, 300 pacientes, para mirar a ver cuáles son los posibles esquemas de tratamiento, en fin. Si esto pasa bien, va a fase 3, en donde ahí vienen los randomized control trials que estaba mencionando ahorita, en donde se va a someter a una gran cantidad de pacientes, miles de pacientes, a el tratamiento durante un tiempo para sacar resultados.
Entonces, es importante decir que esta vacuna Moderna, como dije, es de material de RNA mensajero. Básicamente lo que se quiere es inyectar RNA mensajero al candidato, ¿sí? Y lo que se quiere es que la persona desarrolle proteínas a partir de ese RNA mensajero, por lo tanto, protegerse ante una eventual infección. Importante decir una cosa, y es que la FDA con Moderna, básicamente lo que hizo fue aprobarla de una manera rápida como tal, sin haber sido evaluada en animales. También, o sea, los estudios en animales y en humanos están siendo hechos al mismo tiempo, de manera simultánea. Entonces se saltaron un paso. Claro. Por eso es es una de las que está más avanzada. Es la que está más avanzada. Por eso, bueno, por eso aumentaba el tema de la rapidez, ¿no? Claro, y sí, ¿cuántas vacunas? O sea, una vez que se desarrolle, salga la vacuna, que va a ser, imagino que ya la tranquilidad para la población mientras tanto, obviamente, me imagino que todo el tema del distanciamiento social y más allá de que vayan reabriendo la economía por fases, pues debe mantenerse. Pero cuando ya exista la vacuna como tal, estamos hablando de una sola vacuna, una sola vez. Por eso te estaba diciendo, o sea, Moderna es una de las tantas que están listadas ahí. En ese web tú vas a encontrar, hay alrededor de más de 100 vacunas. Entonces, Moderna es la que más interés tiene. Otra de las vacunas que más interés tiene es la de Oxford, la Universidad de Oxford y AstraZeneca, ¿sí? Que está haciendo en el Reino Unido. Básicamente lo que ellos están haciendo, están diseñando la vacuna a través de inyectar un virus diferente al coronavirus, un adenovirus, a primates, a chimpancés. Y pues también, o sea, aparentemente... pues están haciendo, en este momento, están reclutando para la fase 2 y la fase 3. También está adelantada. Sí, dice 2/3 en este. Exacto, ahí lo que estamos en pantalla. Está adelantada. Entonces, esas dos, digamos, son las más importantes. Si tú te fijas en el funding, está siendo soportada por la Operation Warp Speed. Operation Warp Speed. Que es la que está diciendo, bueno, vamos a darle una cantidad de dinero a toda esta gente para que hagan esto rápido. Pues, también dice el Ministerio de Salud del Reino Unido. Claro, yo quisiera como mencionar 5 de las vacunas más importantes. De todas estas, esta está por fuera de los Estados Unidos, pero pues está siendo pues bastante aceptada. De hecho, o sea, ¿por qué? Porque este es un laboratorio, AstraZeneca y Oxford han estado relacionados en el desarrollo de otras vacunas o sea, antes, ¿no? O sea, este es el mismo team que hizo la vacuna contra el MERS, contra el Middle East Vaccination, este otro virus que estábamos mencionando en otras ocasiones. Otra de las vacunas que también habría que mencionar es la que está fabricando Johnson & Johnson. Hasta junio 10, de hecho, si tú buscas ahí Johnson & Johnson, después... junio 10 anunciaron que ya básicamente están acelerando la fase 1 o 2 para la segunda semana de julio. O sea, están haciendo esto rápido. Hace una semana, cuando estaba revisando el tema, esto iba a ser en septiembre, aparentemente. Aquí dice preclinical. ¿Qué significa eso, doctor? Para que le expliquemos a la audiencia. El preclinical significa que no está, o sea, que en este momento no ha entrado a esas fases de desarrollo que estoy diciendo. Pero donde dice estatus, en estatus dice junio 10, ellos indicaron que van a comenzar la fase 1 o 2 en la segunda semana de julio. Junio 10, sí, correcto. Eso es 2 días, o sea, hace 2 días, esto acabó de salir. Y lo que habían dicho inicialmente era que iba a ser en septiembre. O sea, fíjate que estamos tratando de correr de la manera pues más, pues por este tipo de cosas, ¿no? Otra vacuna también para mencionar es la que hace Merck, ¿sí? Una que está desarrollando laboratorios Merck. Ellos son los que en algún momento diseñaron la vacuna contra el ébola. Entonces también ellos tienen interés en desarrollar otra vacuna como tal. Y otra también que está en fase 1 o 2 es la de Pfizer, que también utiliza vacunas con RNA mensajero, similar a la de Moderna. Pero entonces y hay más, o sea, podríamos estar hablando todo el día acerca de todo el resto de vacunas, pero yo creo que esas son como las 5 más, las que podrían tener más impacto para
dentro de poco tiempo por ser las más adelantadas, ¿no? Y sobre todo porque están siendo pues patrocinadas por la Operation Warp Speed. La que salga primero no necesariamente es la única que se va a usar. No necesariamente, o sea, en este momento se está, pues fíjate, o sea, nuevamente, hace 5 meses, 6 meses, no teníamos ni idea de esto, ¿sí? Definitivamente para desarrollar algún tipo de terapéutica, esto no se hace así, pues, tan rápido, ¿sí? O sea, es que el problema es que estamos enfrentados a una emergencia sanitaria, entonces tenemos que tener, o sea, una solución rápida. Ahora tú me preguntabas, ¿qué tan frecuentemente se debería vacunar la persona? Pues, por lo general, lo que más se ve es que la persona que está con COVID-19 desarrolla síntomas respiratorios. Es lo que más se ha visto, ¿no? O sea, entonces, podría catalogarse esta enfermedad como, o sea, como una enfermedad de vías respiratorias. Usualmente, yo especulo, básicamente, ¿sí? Pero me imaginaría que una vez estuviera aprobada esta vacuna, entraría a ser una de las que tendríamos que ponernos cada año, como ocurre con la influenza, por ejemplo, que todo el mundo tiene que tomar, pues vacunarse con la influenza todos los años. Nuevamente son especulaciones basados como en ese otro tipo de cosas. Ahora, también depende del tipo de virus que se está tratando, ¿sí? Hay, claro, por ejemplo, las vacunas que nos aplican cuando somos pequeños, ¿sí? Pues muchas de ellas solamente se aplican cuando uno está pequeño, no tienen que volver a tener refuerzos, ni mucho menos. O sea, dependiendo del virus, se desarrolla también la vacuna. Bien. Muy temprano para saber cuál sería el esquema de vacunación adecuado si ni siquiera tenemos una. O sea, sí, claro, como te estoy mostrando, hay muchísima información acerca de instituciones que están haciendo mucha investigación, pero en este momento pues no hay nada aprobado. Están en diferentes fases de manejo, o sea, de evaluación. Doctor, pero sin duda alguna de que va a existir una vacuna más rápido que en otras circunstancias, se va a producir, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Pues eso es lo que uno quisiera, naturalmente, ¿no? O sea, pero también, por ejemplo, entonces, hay mucha gente que también ha criticado esta rapidez, esta velocidad que se está produciendo, ¿no? Porque así mismo, como han sido como tan laxos en publicar información como la que estamos discutiendo, que tuvieron que retractarse por publicar algo a las carreras mal hecho, quién sabe si también esto pueda, o sea, ¿qué pasaría ahí? Hay gente, por ejemplo, que dice que tan ético es o sea, testear estos medicamentos sin haber completado los estudios animales, como en el caso de Moderna. O sea, ¿qué tipo es eso? Sin saber datos. O sea, yo sé, lo que todos queremos es que esta enfermedad se vaya. Eso es lo que queremos. Pero nuevamente uno tiene que ser muy cuidadoso en esto. O sea, lo que uno no quisiera es someter, o sea, innecesariamente a alguien a un riesgo, pues que no, adicional, pues al que ya estamos teniendo todos, ¿sí? Sí, antes de ya preguntar, hacerte la última pregunta o entrar en la fase final, porque ya estamos cortos de tiempo, quiero mandarle un saludo a las personas que se están conectando, a los que están compartiendo. Muchas gracias por compartir, como siempre les decimos, compartamos en muro, compartamos en grupo donde haya bueno, nuestra comunidad hispana, que podamos llegar tanto aquí en los Estados Unidos como en Latinoamérica y el resto del mundo. Vamos a enviar saludos a Claudia Ardila, que se conecta también desde temprano, Orlando Amaro, Enid Rodríguez, Iren de Amaro, Consuelo Sanabria, excelente información, dice Iren de Amaro, un tema muy interesante. Gracias, doctor, por su información. Gracias, Ricardo, por esos programas tan informativos en tiempos de pandemia. Saludos, Iren. Enid Rodríguez. Igual han dejado de analizar el uso de los CDS, que han sido muy exitosos también para el COVID-19. Dice Enid Rodríguez. Floralba Morales, muy buena información. Feliz viernes de salud. Janet Rodríguez Gutiérrez, gracias Alvarito por tu información. Saludos a todos los que nos están viendo, doctor. Bueno, muchas gracias por esa fidelidad y pues por recibir de manera pues buena esta información. Vamos a compartir en este momento, ya estamos entrando en la recta final de este viernes de salud. Gracias por su comentario. Queremos que otros también tengan la oportunidad de informarse, porque como nosotros siempre le decimos aquí, le ofrecemos información oficial, confirmada de último momento, también análisis, pero por supuesto de la mano de expertos, de autoridades y de doctores como el doctor
Puig Rodríguez, pues que siempre está presto a atender mi llamado de invitaciones, que siempre que lo invito acá al programa y que amablemente siempre comparte las últimas actualizaciones médicas, que eso también se agradece mucho porque su perspectiva médica es muy apreciada. Gracias, están respondiendo, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la fidelidad. Amigos, miren, antes de continuar, yo quiero recordarles que el Tiempo Latino es parte de un selecto grupo de periódicos en todos los Estados Unidos, de esta iniciativa Local News Fund, que busca recolectar dinero en tiempos de pandemia, porque en tiempos de una pandemia global, las noticias locales importan. Allí está en el chat el link, usted puede hacer clic y donar desde individuales, desde personas, hasta organizaciones, medianas, pequeñas organizaciones, libre de impuestos, hacer su donación a El Tiempo Latino para que usted nos apoye y podamos seguir llevándole esta información. Estamos avanzando, ya las ciudades están en distintas etapas de reapertura, pero bueno, doctor, también esto lo conversamos el viernes precisamente. No quiero salirme del tema, pero también obviamente esperando qué va a pasar después del periodo de incubación, después de todo este pico de protestas y de aglomeramientos, que creo que es un poco preocupante desde el punto de vista, no desde el punto de vista de los derechos que ellos tienen, porque obviamente en El Tiempo Latino expresamos públicamente nuestro apoyo a la causa, pero desde el punto de vista sanitario, ¿no? Esperar qué va a pasar, ¿no? Es que nuevamente todo implica la educación que la gente tenga, o sea, todo el mundo sabe que hay que lavarse las manos, que hay que ponerse la mascarilla. Sí. Todo el mundo sabe eso. Pero ¿cuántas personas lo están haciendo? ¿Sí? O sea, doctor, quiero abordar ya para cerrar, que usted me hable de algo que, bueno, se vincula con esto, con lo del tratamiento, porque al principio estábamos hablando de la hidroxicloroquina, luego pasamos a hablar de tema vacunas, que para mí siempre tiene, como usted dice, relevancia, porque es algo que la gente siempre quiere estar informada de lo último que está pasando, cuándo va a venir, en qué proceso está, en qué confío, en qué no confío. Ahora con esta retracción, pues usted mismo lo decía en Declaración al Tiempo Latino, hay una... como el ambiente está denso en la comunidad médica, entonces siempre la opinión suya para nosotros es muy valiosa. ¿Qué está pasando con el tema de la vitamina D? De hecho, vamos a poner ahí algo en pantalla para que se vaya visualizando, porque aparentemente, según lo que por lo menos estamos viendo en esta nota, en este artículo que usted nos ha enviado, es que aparentemente hay reportes que argumentan que altas dosis de vitamina B en la suplementación podrían tratar el COVID-19, están basados en especulaciones y son riesgos para la salud pública, es lo que estamos leyendo en este momento en este artículo. Cuénteme un poco de esto. El asunto de la vitamina D es algo que está en boga ahorita mismo con el tratamiento, o sea, en el asunto de COVID-19. Y esto no es nuevo. Nuevamente, la deficiencia de vitamina D es un problema que ha estado por muchos años en la comunidad, no en nuestra comunidad, a nivel global como tal. De hecho, en algún momento se estaba considerando como una pandemia, deficiencia de vitamina D por ser generalizada. Y de hecho, pues no solamente tiene que ver con la salud de nuestros huesos, sino también la vitamina D es un cofactor importante para el sistema inmunitario, por ejemplo. Entonces, han habido bastantes investigaciones relacionadas al uso de vitamina D para aumentar la respuesta inmunitaria. Se sabe, por ejemplo, también que durante una fase de inflamación hay bastante estrés oxidativo en el cuerpo como tal. Recuerda la vez pasada que estuvimos mencionando en la charla anterior, yo te decía el asunto del posible efecto trombótico que tenía que ver con COVID-19, o sea, otro tipo de manifestaciones aparte de las respiratorias, y tenía mucho que ver también con el aumento de estrés oxidativo. Ya otros estudios han sugerido que la vitamina D disminuye toda esa fase de estrés oxidativo. Pero entonces en esto lo que se está diciendo es, si hay tanta evidencia de que existe deficiencia de vitamina D, ¿por qué no tomarla y mirar a ver qué es lo que está pasando con esto? Entonces, hay estudios que se han hecho, retrospectivos nuevamente, ¿sí? Diciendo, o sea, vamos a mirar qué pasó antes, cuántas de esas personas que estuvieron enfermas realmente tenían eso. Ese artículo que estás mostrando, por ejemplo, menciona eso. Y fíjate, baja un poquito más, ahí quieta, quiero.
Ahí quieto. Fíjate que ahí lo que están diciendo, mencionan 3 países en donde encontraron niveles más bajitos de vitamina D. Mencionan a España, Italia y Suiza. De acuerdo a la tragedia que tuvieron esos países relacionados a COVID-19. Entonces, ese es uno de los artículos que sugiere ciertas dosis, pues, o sea, basados en estos datos y ciertos niveles como tal para tener la vitamina D. Pues, en este momento, la conclusión que hay, el artículo anterior que estaba diciendo, es que lo que necesitamos son estudios aleatorizados, randomizados, o sea, estudios experimentales. Todos estos datos, nuevamente, son retrospectivos, son observaciones que se han hecho. De hecho, si tú, por ejemplo, te pones a mirar cuáles son los grupos étnicos que tienen más probabilidad de tener complicaciones, acuérdate que los afroamericanos están ahí, los asiáticos y los hispanos estamos, o sea, dentro de los grupos con mayor riesgo a tener este problema. ¿Y eso por qué, doctor? Bueno, entonces uno de los factores también que se está evaluando es el nivel de vitamina D. Entonces parece ser que en esos grupos, uno de los tantos factores que hay, para eso podemos tener otra charla entera sobre eso, pero uno de los factores son los niveles de vitamina D. Por eso se está poniendo tanta atención a esto. ¿Sí? O sea, particularmente de la vitamina D, ¿no? Pero entonces lo que en este momento se quiere tener en cuenta es que sería bueno que la persona tomara cantidad de vitamina D, pero no una dosis exageradamente. Hay artículos que han sugerido 10.000 unidades diarias por ciertos días y luego 5.000. Eso es algo extremadamente alto, ¿sí? O sea, realmente los niveles que uno recomendaría de vitamina D, que uno testea como tal dentro del examen físico anual, uno quisiera que la vitamina D estuviera entre 20 y 30, ojalá más arribita de 30, para precisamente proteger el hueso y proteger más otras cosas. Y cuando no está así, pues uno usualmente lo que da son 50.000 unidades semanales por tantas semanas y luego se va a unas dosis más bajas. Yo recomendaría por lo menos el uso de unas 2.000 unidades de vitamina D con calcio. Si uno está tomando vitamina D sola, sin calcio, pues realmente no está haciendo un gran efecto, ¿sí? Pero claro, el mensaje es que dosis tan altas de vitamina D tomadas así de una van a ser perjudiciales, porque hay también toxicidad por vitamina D. O sea, esto es un medicamento y hay toxicidad relacionada con estas cosas, entonces hay que tener cuidado con eso. Claro, y que definitivamente lo que siempre le decimos a los usuarios, no se automediquen, ¿no? O sea, evitar la automedicación al máximo y consultar siempre a su médico, ¿no? Antes de pero por eso te estoy diciendo, o sea, el mensaje es que realmente no sabemos qué es lo que está pasando, que podría realmente haber una asociación entre disminución de vitamina D y severidad del COVID-19, pero de pronto no ser tan agresivo pues con las dosis que uno quiere manejar. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Doctor, su recomendación, ya que estamos hablando de vitaminas, porque lo he escuchado mucho, me lo han dicho mucho y sé personas que han comprado vitamina C también. Y usted me lo mencionó en otro programa, lo recuerdo muy bien. Obviamente no para el tratamiento, pero sí para la prevención. No, fíjate una cosa. ¿Qué demuestra esto? ¿Hay algún estudio como...? Sí, claro. Vitamina C, que es el ácido ascórbico. Nuevamente, si pasas a la primera página que te mandé, hay mucha información sobre ácido ascórbico, pero lo que se hace es ácido ascórbico intravenoso, sobre todo en pacientes con sepsis severa, ¿sí? Hay estudios suficientes. Ya suplementos orales, pues no se sabe realmente, o sea, qué tanto puede haber en un suplemento oral de esto comparado con ácido ascórbico intravenoso, pues es algo que aún no lo sabemos realmente, pero es importante pues que veas que también, o sea, baja un segundito, creo que está en la tercera parte, déjame ver, sube un poquito, en la tercera sección creo que está. Mentiras, en la segunda sección, Supporting Agents, el segundo es ácido ascórbico, esa es la vitamina C. Entonces también fíjate toda la cantidad de datos que hay acerca de vitamina C. Nuevamente, la mayoría de datos son vitamina C intravenosa, pero el caso es diferente. Estamos hablando de un paciente que está en cuidados intensivos con presores, intubado, está bien enfermo. Entonces se le da vitamina C intravenosa. ¿Y las personas que la toman oral diario como una forma de aumentar? No tenemos datos. Yo sugeriría, sí, eso puede ser pues benéfico, ¿no? Pero
Si tú me dices, bueno, ¿en qué se basa? Pues no, realmente no, son mi humilde opinión, realmente no hay datos que soporten eso. Y lo que te diría es, tendríamos que hacer estudios randomizados, aleatorizados, Claro. para demostrar que realmente tenga algo de esto. Consuelo Ardila pregunta, ¿vitamina D en frutas? Es muy poco lo que hay, no, es muy poquito. La vitamina D, pues realmente es muy poco lo que puede haber en frutas o nueces, por ejemplo, en ciertos granos. Particularmente está en pescado y todo eso, pero para uno tener los niveles que uno quiere, pues, tendría que consumir mucho de eso. Por lo general uno lo que hace son suplementos dietarios. Acuérdate también que la vitamina D tiene mucho que ver con la exposición solar, ¿no? Pero también depende de donde estemos en el planeta. Aquí, por ejemplo, en esta sección, así estemos en verano con el sol radiante, el rayo ultravioleta de nosotros, que estamos aquí en Washington, o por lo menos no en zona tropical, no en la zona tórrida, no es tan efectivo para hacer esa conversión. Por eso se ha demostrado tanta deficiencia de vitamina D, incluso en salvavidas en California o en Florida, que están expuestos todo el día y ahí en vestido de baño, tienen deficiencia de vitamina D, precisamente porque el rayo solar no es tan efectivo. Bien, doctor, agradecido por su presencia. Muchas gracias por acompañarme. Esperemos por tenerlo de nuevo con buenas noticias sobre el avance. Eso es lo que todos esperamos, pero sobre todo mucha sinceridad, y eso lo agradecemos al respecto con lo que pasó cuando usted me comentó sobre estas publicaciones. Pues inmediatamente yo le dije, vamos en vivo porque hay que explicar a las personas lo que esto significa, ¿no? Para que la gente tenga una noción. Sí, es importante que la gente tenga una noción de qué es lo que está pasando. Hay las cosas se pueden malinterpretar y pues como obviamente el tema de la hidroxicloroquina ha estado en la palestra pública, pues al estar tan expuesto esto, pues la gente quizás puede malinterpretar de que, bueno, ahora sí en definitiva ya se va a usar o no. Entonces es importante saber las bases científicas, qué pasó, y usted lo ha explicado muy bien. Doctor, muchísimas gracias no sé si quería agregar algo para cerrar. Pues de todas maneras, yo sé que tú estás mencionando que ciertas ciudades, ciertos estados están entrando en la fase ya de reapertura. Sí. Indico, hay que tener cuidado con las medidas de seguridad, ¿no? O sea, realmente estamos, pues yo sé que el asunto de la economía es prioritaria para todos, pero tenemos que mantener ese tipo de precauciones porque, bueno, ojalá no pase así, pero si tenemos o sea, hay ciertos sitios en el mundo en donde estamos viendo un segundo pico, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y es común eso, doctor, en las pandemias, en las epidemias, que haya una segunda oleada. Pues, o sea, si tú miras, por ejemplo, la de 1918 fue muy similar, o sea, como sube y bajas. Entonces, mucha gente tiene el concepto de que ya porque se está siendo más laxo con estas medidas, eso ya se evolucionó y ya podemos ir a la calle y hacer todo eso. Y ahora viene el verano aquí en Estados Unidos y las playas están abarrotadas. ¿Y quién va a ir a la playa con tapabocas o a una piscina con tapabocas y guantes? Nadie. Entonces hay que tener un cuidado especial. Entonces, ojalá. Seguir las medidas al máximo, ¿no? Sí, exactamente. Pero nuevamente lo digo, todo el mundo sabe las medidas, pero hay que aplicarlas. Sí, y yo también lo digo, aprovecho de decirlo aquí públicamente porque lo he visto con familiares, personas allegadas y yo digo, ok, si tú sabes cómo lavarte las manos, entonces enséñale a tus hijos cómo lavarte las manos, ¿no? Porque de nada sirve que tengas una precaución, que el niño tenga tapabocas en la calle o que no toque las paredes las paredes públicas o el ascensor, o usar tapabocas, si entonces el niño llega y se lava las manos así 2 segundos y ya. O sea, no tiene sentido eso. Tampoco tiene sentido de que vamos a contaminarnos con superficies que están expuestas en lugares donde han estado expuestas. Por lo menos yo no sé, doctor, pero yo tengo mucho cuidado de no tocar la parte externa del tapaboca, porque yo siento que si la toco y después me toco la cara, te digo, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Supone que si esto está filtrando, aunque yo lo que uno entiende es que más bien el tapaboca es para que el que pueda estar infectado no infecte al otro, ¿no? Pero a la otra persona, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando de medidas de prevención, pero yo trato, en ese sentido, soy como que un poco más, cuidadoso, ¿no? Sí, no, de acuerdo, pero nuevamente indico, o sea, el hecho de estar abriendo todo, y eso se está viendo en los países como tal latinos, no implica que ya tengamos la solución, que ya esto se acabó, esto no, o sea, hay que tener cuidado asumiendo todo esto, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la
La gente la sabe, pero bueno, hay que hacerla. Nuevamente, mojarse las manos no es lo mismo que lavárselas por 20 segundos. Y aunque parezca tedioso y fastidioso, hay que hacerlo. Hay que Eso. hacerlo, doctor, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que un placer tenerlo acá con nosotros y bueno, esperamos volver a contar con su presencia en otro Viernes de Salud a futuro. Claro que sí. Claro que sí, Ricardo. Y nuevamente, pues yo elogio mucho la labor que ustedes están haciendo, sobre todo por traer esta información en español, información en inglés, pero nuestra comunidad sí también merece estar informada. O sea, somos frontliners definitivamente también. Entonces todos debemos estar informados a la par. Entonces elogio mucho este tipo de actividades y pues te auguro el mejor de los éxitos tratando de hacer este tipo de cosas en un futuro. Es un servicio público, al igual que el tema de la medicina, los medios de comunicación, pasamos a ser un servicio público y somos tratados incluso como una empresa esencial en este momento, ¿no? Entonces, de verdad que estamos para fortalecer esta alianza o digamos este lazo de comunicación con nuestra audiencia hispana, porque es importantísima la información en español. Y usted hablaba de esos factores que hay de esa disposición y a eso sumémoslo el tema social, que bueno, ya lo hemos hablado aquí reiteradamente, el tema de nuestras poblaciones vulnerables. Pero bueno, doctor, gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Ya lo despido porque si no, aquí vamos a estar todo el día hablando. Bueno, okay. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Entonces, éxito. Okay. Hasta pronto. Bien, conversamos con el doctor Álvaro Puig Rodríguez, director médico de APMD, Privia Medical Group en Arlington, Virginia. Bueno, siempre un placer hablar con él. Tiene siempre información muy precisa, muy certera, científica y sobre todo su opinión como médico siempre tan acertada. Así que les pedimos que nos sigan acompañando en estos Viernes de Salud. En mi caso, lunes, miércoles y viernes estoy a las 5 de la tarde. Rafael Ulloa hace live en otros horarios durante la semana, hablando con autoridades, con expertos. Ahora estamos incorporando otros temas como las protestas. Hemos estado hablando de racismo, las protestas ligadas a la pandemia. Así que todos estos temas que tocan a nuestra comunidad o que les interesan a nuestra comunidad, que lo sepan en español, es importantísimo. Y nosotros les seguimos haciendo este seguimiento. Se están reabriendo las ciudades, están en distintas fases, pero como decía el doctor, eso no quiere decir que vamos a descuidarnos. Nuestro mensaje es a seguir las medidas de prevención al máximo, salir para actividades esenciales. Si usted va a salir para actividades de recreación, tomar las medidas de precaución también al máximo, porque no solamente se está cuidando usted, sino se está cuidando a la otra persona. La información nosotros la llevamos a diario a través del tiempolatino.com y nuestras redes sociales @eltiempolatino. Para cerrar, les voy a dar el balance de las cifras que nuestro equipo de redacción preparó a este corte informativo. Ya hace una media hora aproximadamente. Estas cifras son muy variables, como siempre les digo, pero en el mundo ya se han registrado 7.578.078 casos para este cierre informativo, con 423.257 muertes. En los Estados Unidos se alcanzó los 2.306.429 casos, con 114.195 decesos. Y aquí en DC, pues ya habíamos visto que la fase 1 se inició después de bueno, vamos a decir lo que ellos llaman una fase o un periodo de decesos, pero ya estamos viendo que se han dado otros casos. Va más lento, pero ya ha aumentado. Ahorita tenemos 506 muertes registradas para el corte de hoy, con 9.654 casos. En Maryland estamos hablando de 60.613 casos y 2.900 decesos. Los casos de coronavirus en Virginia, bueno, se ubicaron 53.211 y 1.534 muertes. En el DMV en total, pues la cifra da 123.478 casos de COVID-19 y 4.940 decesos. Bien, estas son las cifras totales para el área de DC, Maryland y Virginia. Nosotros les invitamos a que se mantengan en nuestra sintonía lunes, miércoles y viernes en mi caso, y en otros horarios a Rafael Ulloa, que también está haciendo en vivo, y a seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. En mi caso me pueden seguir por @Ricardo lo dice, @Ricardo lo dice en Facebook, Twitter e Instagram. Y al Tiempo Latino, @El Tiempo Latino, igual en estas redes sociales. Nosotros estamos compartiendo información en Instagram particularmente. Usted puede consumir los principales titulares del día en nuestras historias. Tenemos posts bien interesantes con resúmenes de los live que estamos haciendo, videos informativos también del acontecer local, nacional e internacional, así como, bueno, la información de último momento que a usted, que a nuestra población hispana le interesa. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Compartan, vamos a compartir para el que no vio esto en vivo, lo vean diferido, y pues será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias por el apoyo. Compartamos.